¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a ver números complejos o números de variable compleja. Voy a tratar de explicarlo de una manera simple y sencilla para que puedan utilizarlo. Los números complejos son muy utilizados en circuitos de corriente alternada porque tienen unas particularidades que me permiten modelizar el comportamiento de la corriente eléctrica en alterna. Vamos a ir a la presentación, números complejos, y vamos a tratar de explicar qué es un número complejo. Para eso vamos a dibujar dos ejes cartesianos y vamos a poner acá así. Y supongamos que tengo, como si fueran los ejes cartesianos, X e Y, y acá tengo la parte real y algo que se llama parte imaginaria. Parte real y parte imaginaria. Ahora supongamos que tengo un punto cualquiera, ahí. Entonces, ese punto con respecto a mi eje, a mis dos ejes o coordenadas cartesianas, que están a 90 grados, tienen dos componentes. Tiene una componente real y tiene una componente imaginaria. ¿Sí? A esta parte que tengo acá la llamamos componente real, o R, y por ejemplo este punto lo llamamos punto A, y acá tiene la abscisa y la ordenada, y esta sería la componente imaginaria, y definimos un número complejo como un par ordenado de puntos. En realidad es un par ordenado de coordenadas que me definen un punto. Este punto que tengo acá es el punto A. Vamos a suponer que a esta parte real la llamamos A, minúscula, y a esta parte imaginaria la llamamos B. Supongamos que A vale, qué sé yo, 3, 4, 5, es un número real. Y B también es un número real. Pero la combinación de este punto A, y vamos a llamar Z a los números reales, por ejemplo, Z sub A, lo voy a definir como una parte real más J o I a sub B. También lo puedo escribir como la parte real más la parte IB. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. ¿Qué me está queriendo decir este Z? Que este punto, Z sub A, está conformado por un número real que es A en el eje X o en el eje real y un número real que es B en la parte imaginaria. Entonces, este Z sub A es A más IB, donde I me indica que está justo a 90 grados con la parte real. O sea que lo que dice I es que lo que está multiplicando a este número real es I, está a 90 grados con A. ¿Sí? Y tengo una particularidad, que I cuadrado, esto matemáticamente se podría definir y demostrar, pero I cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, I es la raíz cuadrada de menos 1. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si los números no tienen raíz, no hay ningún número que elevado al cuadrado dé negativo. Nos enseñaron en la escuela que todos los números multiplicados, menos por menos es más. Eso es cierto,
Pero es cierto, en el campo real de los números, hay algo que se llama variable compleja, y es esto que estamos viendo, en el cual i cuadrado vale menos 1. Esto es muy importante, lo vamos a remarcar con un color rojo, porque a veces las ecuaciones, o los resultados, o las raíces cuadradas, no tienen solución en el campo real, o en el plano real, pero sí tienen solución en el campo complejo. Bueno, podemos decir entonces que ¿cuánto vale la raíz cuadrada? ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de menos 4? Para ser más exactos. La raíz cuadrada de más 4, ¿cuánto vale? Y tengo dos resultados, ¿sí? Esto es o más 2 o menos 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado me da 4 y menos 2 al cuadrado también me da 4. Por lo tanto, la raíz de más 4 es más menos 2. Tengo dos resultados posibles. Ahora yo puedo decir, bueno, ¿pero cuánto vale la raíz cuadrada de menos 4? ¿Tiene resultado? ¿Hay resultado de la raíz cuadrada de menos 4? Sí hay resultado. No en el plano o en el campo de los números reales, pero sí voy a tener resultado, y esto va a ser más 2 por i y menos 2 por i. ¿Por qué? Porque 2 por i por 2 por i me da 2 por 2, 4, y i por i me da menos 1, por definición de números complejos. I cuadrado es menos 1, menos acá. Y menos 2 por menos 2 por i, esto es por, me da 2 por 2, 4 positivo. I por i es menos 1. Y menos por menos es más. Por lo tanto, más 2 por i y menos 2 por i elevado al cuadrado me da menos 4. Es decir, que la raíz cuadrada de menos 4 existe en el campo complejo, no en el campo real. Bueno, volviendo a los números imaginarios, vemos que este punto que tengo acá está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. Pero si miramos bien, este punto que tengo ahí también, y lo voy a cambiar de color, lo voy a poner en azul. Si lo miro bien, es un vector. Es un vector que tiene un módulo que es z sub a, y tiene un ángulo que llamemos phi. O sea que yo tengo dos maneras de ir hacia este punto. Recorriendo la parte real y después la parte imaginaria, a esa expresión a más ib la llamo binómica, o expresión binómica de un número complejo. Pero también tengo una forma más directa de ir, y que es recorrer el vector z sub a directamente con un cierto ángulo. ¿Sí? Y eso lo podría expresar como que z sub a es el módulo de z sub a. Esto que está entre dos barras quiere decir que es el módulo, o sea, lo que mide este vector z sub a con un ángulo phi. A esto lo llamamos forma, lo llamamos forma polar. Así que puedo expresar mi número complejo, ya sea en forma binómica, sumando la parte real más i y la parte imaginaria, o lo puedo expresar en su forma polar, como su módulo y su ángulo. Hasta ahí se va entendiendo más o menos. Bueno, la diferencia de cuadrados cambia, las sumas de dos números complejos cambian, la multiplicación cambia. Bueno, el número complejo se adapta perfectamente para modelizar
un circuito de corriente alternada y los tres componentes que nosotros usamos: resistencia, inductor y capacitor. Se adapta perfectamente. O sea que yo puedo modelizar mediante un modelo matemático, que son los números complejos con operaciones simples, multiplicar, sumar, dividir y restar, el comportamiento de un circuito en corriente alterna con sus básicos componentes como son R, L y C, y un circuito que me genera una tensión alternada. Voy a borrar todo y voy a volver a poner mis ejes para que quede claro. Entonces tengo así, y acá tengo la parte real. La parte real en el eje de las X, la parte imaginaria en el eje de las Y. Entonces vamos a definir, por ejemplo, un número complejo Z1 como A1 más I B1 y Z2 como A2 más I B2. Entonces lo vamos a graficar y vamos a poner. Acá tengo A1 y supongamos que B1 está acá. La I me dice que se suele usar I o J, es lo mismo, que está en el eje de los imaginarios y la A está en el eje de los reales. Entonces acá tengo el número Z1. Yo a ese valor lo puedo representar también como un vector que sale del origen y llega a ese punto. Este vector aparte tiene un ángulo que llamamos φ1 y esto es Z1. Ahora voy a graficar otro número complejo, Z2, el cual lo voy a hacer con otro color. Va a tener un valor A2 y va a tener un valor B2. Vamos a suponer que son los dos valores más grandes, ¿no? Bueno, entonces, con una componente en el eje de las reales como A2, A2 es todo esto que tengo acá. Siempre suponemos que es un número más grande, ¿no? Esto es B2 y esto es A2, A2 y B2. Lo que voy a tener es el complejo Z2 como A más JB, A2 más JB2, o I. Repito, es lo mismo usar I que J. J cuadrado es menos 1, I cuadrado es menos 1. Y vamos a marcarlo con otro color verde, como ahí. Un color verde que va a venir así, y suponemos que es así, ¿no? Lo corro un poquito para que se vea bien. Esto tiene un valor ahí y le vamos a poner el ángulo. Esto es Z2 con un ángulo φ2. Esta expresión, que es la expresión binómica, también la podemos poner como el módulo de Z1 con un ángulo φ1. Y esta expresión la podemos poner como el módulo de Z2 con un ángulo φ2. A esto se le llama expresión binómica y a esto se le llama expresión polar. Entonces, lo que estoy viendo es que son dos vectores, Z1 y Z2, y cuando yo tenga que sumar, por ejemplo, dos vectores, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si tengo que hacer una operación que es Z1 más Z2, lo que voy a hacer es sumar las partes reales por un lado, o sea que es A1 más A2, o sea que sumo A1 más A2,
y esta va a ser mi nueva parte real, más I B1 más B2. B1 más B2. Para sumar dos vectores, yo los tengo que descomponer, sumar las partes en el eje X, sumar las partes en el eje Y, y recomponer el vector. Pero sumar es simplemente sumar partes reales por un lado y partes imaginarias por otro. Se suman, es como, no puedo sumar caramelos más manzanas. Esta es la parte imaginaria. Entonces, todo esto que tengo acá, la parte real, esta es la parte imaginaria. Esto me dará un resultado, A, y esto me dará un resultado, B. Entonces tengo el nuevo número complejo que es el resultado suma. Si yo tengo que multiplicar, esto es suma de números complejos. Si tengo que multiplicar, la multiplicación, Z1 por Z2, Z1 por Z2, lo que voy a hacer es usar las dos formas polares, porque en realidad multiplicar dos vectores es multiplicar el módulo de Z1 por el módulo de Z2, y el ángulo va a ser la suma de Φ1 más Φ2. Y ahí tengo el resultado de la multiplicación de dos vectores. Se llama producto vectorial. ¿Sí? En realidad es un vector con un ángulo distinto. Y si tengo que dividir, acá, división, suma, bueno, la resta es lo mismo. La resta es A1 más A2 menos, perdón, A1 menos A2 y B1 menos B2. Después si no, lo hago. Y la división, por ejemplo, Z1 sobre Z2, también voy a usar la forma polar. Y la forma polar va a ser el módulo de Z1 dividido el módulo de Z2, y acá tengo un ángulo que es Φ1 y acá tengo un ángulo que es Φ2. Pero en números complejos, esto es Z1 en su módulo dividido el módulo de Z2, y el ángulo resultante es Φ1 menos Φ2. O sea que el ángulo que está abajo dividiendo pasa para arriba con el signo cambiado. Si tenía un ángulo de 30 grados arriba y 10 grados abajo, me va a quedar 30 menos 10. Así que son 20 grados en el resultado. Son particularidades de números complejos. Y ya que estoy, hago la resta. La resta de números complejos, por ejemplo, Z1 menos Z2 va a ser las partes reales, A1 menos A2, esta es la parte real resultante, más I B1 menos B2. ¿Está? Entonces tenemos suma de números complejos, resta de números complejos, forma binómica. Lo tengo que hacer en forma binómica, sumar partes reales por un lado y partes imaginarias por otro. Multiplicación y división de números complejos lo tengo que hacer usando la forma polar de los números complejos. La forma polar es su módulo y su ángulo. Entonces, Z1 por Z2 me va a dar la multiplicación de los dos módulos con un cierto ángulo que es la suma de los dos. Y la división es la división de los dos con la resta de los dos ángulos. Hay algo que no sabemos todavía, que es cómo paso de la forma polar a la forma binómica y viceversa. Pues yo lo puedo expresar en forma binómica y forma polar. Cuando resuelvo un ejercicio, siempre me conviene tenerlo en las dos formas, forma binómica y polar. Porque si tengo que resumar, uso la forma binómica, y si tengo que multiplicar, uso la forma polar. Entonces lo que voy a hacer ahora es cómo pasar de la forma binómica a polar. Binómica a polar. Para pasar de forma binómica a polar, vamos a hacer un ejemplito, chiquitito acá. ¿Qué hago? Bueno, si yo tengo un número cualquiera, supongamos que tengo un número 2, ya lo hacemos con números, ¿sí? 1, 2, y acá tengo 1, 2, 3. Entonces, el número Z1 es 2 unidades
que estos pueden ser ohm, pueden ser lo que sean. Este es el número Z1. Z1, entonces, lo expresamos en forma binómica, y es la parte real, que es 2, más I, por su parte imaginaria, que es 3. O sea que 2 más I3, o 2 más 3I, lo voy a tener que pasar a la forma polar. La forma polar no es otra cosa que hallar este valor en su módulo y hallar su ángulo, que es φ, este que está acá. Si lo miramos bien, tenemos un triángulo rectángulo. Acá tengo un ángulo de 90 grados. Entonces tengo un cateto y tengo el otro cateto. Este que está acá mide 3, es la parte imaginaria. Todo esto es la parte real y esta es la parte imaginaria. Bueno, ¿cómo paso entonces? Voy a hallar el módulo. Pitágoras, la hipotenusa de un triángulo al cuadrado es la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, esto es la parte real al cuadrado, que es 2 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, 3 cuadrado raíz. Esto me da 2 por 2, 4, y 3 por 3, 9. Y 9 más 4 me da 13. Tengo módulo 13. El módulo de Z1 es la raíz de 13. ¿Y cómo hallo el ángulo? Bueno, por propiedades del triángulo, la tangente de φ1 es el cateto opuesto, o sea que es 3, sobre el cateto adyacente, que es 2. Por lo tanto, el φ1, el ángulo 1, es tangente a la menos 1 de 3 medios. Bueno, habría que hacer las cuentas, no tengo acá la calculadora, pero ya la vamos a hacer. La tangente a la menos 1 de 1,5 me da un ángulo de 56 grados aproximadamente. Esto lo hacen con la calculadora científica. Y me queda para hacer la raíz cuadrada de 13, y ya les digo, 3.6. 3,6. Por lo tanto, el módulo, Z1 es 3,6 con un ángulo de 56 grados. Ahora, ¿cómo paso de polar a binómico? Bueno, lo que tengo que hacer es en las propiedades de este ángulo, y si tengo el módulo Z1, que no lo puse, acá, Z1, lo que tengo que hacer es la proyección sobre el eje de los reales y la proyección sobre el eje de los imaginarios. Y esa función trigonométrica no es otra cosa que el coseno para proyectar sobre el eje de los reales y el seno para proyectar sobre el eje de los imaginarios. Entonces, de polar a binómico, yo voy a tener que hacer que la parte real va a ser el módulo de Z1 por el coseno de φ, y la parte imaginaria va a ser el módulo de Z1 por el seno de φ. Entonces, la parte real va a ser 3,6 por el coseno de 56 grados, y la parte imaginaria va a ser 3,6 por el seno de 56 grados. Y todo esto, si lo podemos hacer, va a ser más o menos así. Vamos a poner coseno de 56 me da 0,55 por, perdón, esto es 0,55, entonces me va a quedar 0,56 en realidad, 0,56 por 3,6. 3,6 me da aproximadamente 2, y si hago seno de 35 por el, perdón, 3,6 por el seno de 56, no puedo usar la calculadora, seno de 56 me da 0,82, esto es 0,82,
Por lo tanto es 3,6 por 0,82. Y eso me da alrededor de unos 3. 0,82 por 3,6 me da alrededor de 3. Y volví a tener mi parte real y mi parte imaginaria. ¿Sí? Módulo de z por el coseno me da la parte real y módulo de z por el seno me da la parte imaginaria. Entonces, para pasar de binómico a polar, utilizo Pitágoras para hallar el módulo y utilizo propiedades de tangente para hallar el ángulo. Acuérdense siempre que lo que hallo cuando hago el cateto opuesto sobre el adyacente es la tangente. Después hay que hacer tangente a la -1 para hallar el ángulo. Y después hallar el coseno, hallar el seno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué toda esta introducción de números complejos para poder ver un miserable circuito eléctrico? Porque yo lo que voy a hacer es usar este modelado matemático para poner en la parte real, voy a usar las resistencias. Y en la parte imaginaria, voy a usar, en la parte imaginaria positiva, la reactancia inductiva. Y en la parte imaginaria negativa, las reactancias capacitivas. Entonces, todo lo que sea resistencias, para nosotros va a ser parte real. Todo lo que sea, esto es R, que se mide en ohm. Todo lo que sea reactancias inductivas o, no se olviden que XL es 2 por pi por F por L. Y XC es, esto es L, parece no sé, pero es 2 por pi por F, perdón, 1 sobre 2 pi FC. ¿Está? Entonces, para nosotros Z va a tener una parte real, R, más J o I, XL, menos XC. ¿Por qué menos XC? Porque nosotros vamos a poner, acá me lo comí, esto es XL, y esto es XC. XC es siempre negativo, después vamos a ver por qué. Porque la corriente adelanta a la tensión, y XL es positivo porque la tensión adelanta a la corriente. En un circuito eléctrico con corrientes alternadas. Entonces los números complejos me van a servir para modelizar el comportamiento de algo que se llama impedancia. Un inductor en corriente continua es un cortocircuito y un capacitor en corriente continua es un circuito abierto. Y una resistencia es una resistencia. Entonces, de todo eso, cuando yo aplique a un circuito cualquiera, por ejemplo, si tengo un generador de alterna y le conecto, ya sea en serie o en paralelo, lo que voy a tener es una resistencia, un inductor, un capacitor, cuando haya o cuando no haya. Después en otro video voy a hacer este circuito RLC, y acá va a haber una corriente. Y que la vamos a calcular como la ley de Ohm, con un valor de tensión y un valor de impedancia, ahora usando números complejos. Y esos vectorcitos de los números complejos me van a ayudar a poder resolver el circuito en corriente alta. Entonces, partes reales, resistencias, partes imaginarias positivas, reactancias inductivas, o sea, inductores, y partes negativas de números complejos, reactancias capacitivas, o sea, capacitores. Muy bien. Esto es una explicación muy simple de para qué sirven los números complejos y cómo nosotros los vamos a utilizar. Tienen 2 millones de propiedades los números complejos. Por ejemplo, la resolución de ecuaciones diferenciales, donde hay integrales, derivadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil de resolver en el campo real. Pero existen algo que se llaman transformadas de Laplace. Transformadas de Laplace o transformadas de Fourier.
que no es otra cosa que llevar mi ecuación difícil a un plano imaginario, que puede ser Laplace o Fourier, resolverlo como sumas y restas y volver a mi plano, digamos, real. Entonces, las transformadas de Laplace y Fourier, en realidad como técnico electromecánico deberían haberlo visto en matemática, pero no creo que hayan llegado. Bueno, yo aquí voy a hacer, ahí estamos. Y bueno, números complejos, habría que hacer un millón de ejercicios para, pero bueno, sumar dos números complejos implica la suma de partes reales y partes imaginarias, por un lado y por el otro. Multiplicar un número complejo implica llevarlo a su forma polar, multiplicar sus módulos, sumar sus ángulos. Restar dos números complejos, se restan partes reales y se restan partes imaginarias por separado, y dividir dos números complejos, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Así vamos a poder trabajar cuando hagamos una impedancia en paralelo, en serie, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, saludos para todos y que anden bien.